Momento de la charla de hoy. Le agradezco mucho a Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, que nos acompaña en esta tarde de Mega Noticias. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, Sofía, a ver, cuéntanos, por favor, porque ustedes ahí en México ¿Cómo vamos? Hicieron un estudio reciente de los semáforos electorales 2021, hablando en materia económica. Te lo pregunto así, ¿de qué color pintan? Pues mira, más allá que una encuesta, lo que hicimos nosotras fue remitirnos a las fuentes abiertas de los datos económicos, prácticamente en todas las entidades federativas, lo cual además pues, nos permite comparar quiénes van bien, quiénes van mal y sobre todo cómo hacer para que más personas tengan información económica respecto a su estado, porque algo que hemos visto no solo en esta campaña, sino en la historia de las campañas políticas, es que con muy poca frecuencia hablamos de las propuestas, no solo digamos el candidato que promete crecer la economía de un estado al 6, al 7, al 10% y sale el de junto y dice yo lo prometo crecer al 12%. Vaya, por prometer no empobrece, pero a nosotros, a nosotras como ciudadanas, pues sí nos acaba por dar en la torre el que ninguna de las promesas de campaña en la materia económica se cumpla nunca. Y eso tiene que ver con que sentimos que la economía es algo súper lejano y lo cierto es que no. La economía la tenemos en el bolsillo, la tenemos en los ingresos del hogar, la tenemos cada vez que un familiar o un proveedor en la casa pierde el trabajo y pues la tenemos cada vez que hay que pagar el gas, la luz, la gasolina, o sea, no es una cosa muy ajena, digamos, no es una cosa ajena a la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, buscamos en México Cómo vamos ofrecer en un mismo micrositio la información económica más destacada de cada una de las 32 entidades federativas, pero con especial énfasis en las 15 entidades donde habrá un cambio de administración estatal. Y nos enfocamos en mostrar el desarrollo, el crecimiento económico a lo largo de los últimos 5 años en una pequeña gráfica estado por estado, donde pueden apreciar no solo, digamos, la caída de la pandemia, qué tan abrupta fue y en términos comparativos, pues qué tan bien está Chihuahua respecto a Colima o Nayarit respecto a Yucatán, sino también, Claro. digamos, el histórico del propio estado, ¿no? Entonces tenemos crecimiento económico, informalidad laboral, empleo formal, que son los dos componentes del mercado laboral. El auditorio y tú seguramente recuerdan que las cifras de empleo informal eran más o menos mitad y mitad, era ligeramente más alta la informalidad laboral antes de la pandemia. Bueno, por supuesto que ya estamos mucho más arriba en informalidad laboral y eso nos pone en una situación de precariedad laboral a todos. Y finalmente, pobreza laboral, que es un indicador de desigualdad en nuestro estado. ¿Qué es pobreza laboral? Es el porcentaje de gente que no puede comprar una canasta básica alimentaria, es decir, la comida mínima necesaria diaria con el ingreso laboral de su familia. Por supuesto, Bien. excluyendo remesas, excluyendo programas sociales. Sofía, en este sentido, dime una cosa, de estas 15 entidades que son las que van a tener elección a gobernador, pues ¿cuáles consideras que verdaderamente le están pasando muy mal o que han tenido peores resultados dentro de este análisis que ustedes han realizado? Mira, no me gustaría estigmatizar a ninguna entidad federativa, lo que sí es que ciertamente hay una disparidad importante de acuerdo al sector que lo alimenta la economía de cada estado. En el caso de Chihuahua, por ejemplo, son las manufacturas. En el caso de San Luis Potosí, pues también es la industria de la transformación, todas las armadoras y las cadenas productivas que hay con Estados Unidos. En el caso del Valle de México, tenemos además una economía muy sustentada en los servicios, tal cual como es la economía a nivel nacional. Entonces, lo que es importante es que tengamos en cuenta que el impacto de la pandemia y por supuesto la administración previa de los recursos públicos no ha sido igual en todos lados y simplemente la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta y entonces habría que ver cuál es el sector que alimenta más la economía del Estado para después hacer el análisis de cómo ha sido impactado. Otro caso emblemático es Quintana Roo. Quintana Roo era prácticamente, junto con Baja California Sur, uno de los estados donde la economía formal en el sector de los servicios, digamos, al turismo, restauranteros, hospitalidad, era más alta la formalidad que la informalidad. Eso es algo muy raro. En el Valle de México vemos que es absolutamente al contrario, por ejemplo, la informalidad laboral en el sector de los restaurantes y los hoteles y demás es muy alta. Y en el caso de Quintana Roo, la pandemia vino a darnos en la torre y lo que acaba pasando es que la informalidad laboral regresa para emplear a toda esa fuerza laboral de hombres y mujeres que quieren regresar a trabajar,
pero pues que el mercado no está en condiciones de ofrecerles una posición de trabajo pues que tenga prestaciones sociales, que tenga seguridad social, que tenga la certeza de que si me liquidan pues me van a dar una lana y no me voy a ir así tal cual a la calle. Ahora, con todos estos datos que ustedes ya tienen prácticamente en la mano, ¿qué nos dice? ¿Realmente las propuestas están enfocadas a poder atender esta problemática de fondo? ¿Y qué tanta influencia va a tener este factor económico dentro de las elecciones intermedias? Mira, yo esperaría que las personas demandáramos, como decía yo al principio, propuestas mucho más específicas a las y los candidatos, porque todo el mundo nos va a querer bajar las perlas de la Virgen, todo el mundo nos va a decir vota por mí y voy a bajar. Un ejemplo que no es el caso estatal, pero ustedes recordarán, tú seguramente Magda, a finales de marzo el señor presidente decía vamos a bajar la edad de retiro, digamos, para recibir una pensión universal de los 65 a los 60 y por lo tanto, pues todo el mundo va a tener acceso a esta pensión y la vamos a incrementar en monto. Vaya, todo el mundo quiere que nuestros adultos mayores tengan una vejez digna, por supuesto. La pregunta de fondo es cómo la vamos a financiar. Tenemos unas finanzas públicas sumamente comprometidas, ya incluso antes de la pandemia. Los programas sociales, por supuesto, que le van generando cierta presión a las finanzas, pero por otro lado vemos que no se están dejando de reasignar recursos que tal vez no son el momento prioritario para hacerlo, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles. Insisto, la infraestructura social es la más importante y es la que se tiene que atender en este momento. Por supuesto que queremos más inversión, no solo pública, sino también privada, pero eso va de la mano con una serie de factores que tienen que ver como la confianza, como que aquellos inversionistas que traigan su dinero al país, pues no sientan que a la primer consulta popular pues les van a expropiar el terreno o la planta cervecera o el propio aeropuerto. Entonces, creo que lo que tendríamos que voltear a ver como ciudadanas y como ciudadanos es que nuestro candidato, nuestra candidata a nivel local pueda ofrecernos no solo una propuesta de cómo hacer la vida mejor para todos los de esa demarcación, sino sobre todo cómo vamos a financiarla. Señor diputado, señora diputada, candidato a gobernador o gobernadora. Y que bueno, es aquí en donde podemos analizar que estas elecciones intermedias sin duda pueden llegar a ser un punto de inflexión importantísimo en lo que compete a la recuperación económica, ¿no? Podríamos recordar todas esas reformas que están pues aún en la congeladora y que bueno, pueden llegar a ahuyentar incluso a algunos inversionistas. De ahí que te pregunte, ¿cuáles son esos retos que se tienen hoy en materia económica en los estados en donde van a tener principalmente elecciones a gobernador? Porque si bien es cierto, también las elecciones a nivel municipal influyen de una manera importantísima, pues hoy también tiene mucho que ver esas elecciones a gobernador en los 15 estados. Totalmente. Mira, yo creo que la materia económica tiene que trascender más allá de cuánto crece una economía, tiene que verse traducido en mayor bienestar de la gente. En concreto, por supuesto, en que tengamos todos, todas, un empleo que nos permita salir adelante. En México, más o menos una tercera parte de los hogares están encabezados por una mujer. Los hogares que además tienen más mujeres que hombres, pues tienen una mayor proporción de pobreza laboral. Y todo esto se debe a factores no circunstanciales, sino meramente estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, con la asignación del tiempo al interior del hogar, ¿no? Las mujeres generalmente somos quien pues, cuidamos de los niños, los enfermos, los ancianos, preparamos las labores domésticas, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que una de las grandes propuestas que tendría que ser además transversal, porque vemos mujeres de manera más o menos homogénea en todo el país, sería atender justamente la reincorporación de las mujeres al mercado laboral en mejores condiciones a las que había previamente, porque cada vez que una mujer recibe una transferencia para, digamos, atender a su niño y no llevarlo a la guardería, se están cancelando 2 empleos. El empleo de esta persona que estaría dispuesta a salir a trabajar y conseguir un trabajo y la de quien cuidaría del enfermo, del niño, del anciano. Entonces, en ese sentido, es muy importante que uno, no descuidemos el mercado laboral de las mujeres, ese es un reto muy importante, más allá de las creencias y las ideologías de cada familia, creo que todos tenemos un integrante femenino en la casa y eso sería muy importante. Ya para que podamos finalizar, Sofía, ustedes han propuesto también un plan para la recuperación de los sectores más vulnerables. ¿Hay quienes ya en este momento han volteado a ver esas propuestas, quienes las han adoptado o quienes las han tomado inclusive como una promesa? Me parece que hay muchas promesas por todos lados, insisto. Creo que más allá de las promesas hay que voltear a ver cómo se van a financiar esas promesas y hay que tomar en cuenta los indicadores. Nosotros en México, como vamos, ponemos a disposición del público
de manera muy accesible y gratuita información sobre estos indicadores, no solamente en los estados y ahora que hay elecciones, digamos, a través de nuestro semáforo electoral, sino en cada una de las variables económicas de las cuales reportamos. Eso incluye pobreza laboral, empleo informal, crecimiento en el estado, pero también tenemos otras variables que pueden ayudarnos a conocer un poquito mejor la realidad, no solo estatal, sino por sector, insisto. Si usted, señor, señora, que nos hace favor de escuchar, trabaja en el sector de la manufactura, métase en nuestros semáforos y métase a ver cómo ha evolucionado el sector en donde trabaja y de ahí empiece a requerir la información a su candidato para que de esa manera atienda cada una de las necesidades del Estado. Esto va más allá que la economía, esto es el bienestar lo que va en juego. Bien, Sofía, te agradecemos mucho esta charla. Sin duda, no, bueno, no cabe la menor duda de que un ciudadano informado toma mejores decisiones y más ahora en medio de este proceso electoral 2021. Gracias por la charla. Gracias a ti, hasta luego. Que tengas una excelente tarde.